Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 17. Capítulo 3. Sospechas y teorías. Cerca de una hora después del ataque, montamos el campamento en un lugar bastante profundo dentro del bosque. Yo rodeé nuestra fogata con un pequeño muro de piedra para evitar que la luz delatara nuestra ubicación y nos reunimos para una reunión estratégica. Esto no puede ser cierto. No tiene ningún sentido. Luke todavía estaba murmurando para sí mismo, con una expresión anonadada y de incredulidad. Desde que vimos el emblema de Milbots en las armaduras de esos soldados, él había estado en su propio mundo, teniendo problemas para aceptar lo que había visto. Era bastante evidente que su padre había traicionado la causa de Ariel y desplegado a esos soldados para asesinarla, pero supongo que él no quería creerlo. En contraste a su reacción de incredulidad, Ariel y sus otros aliados parecían haber tomado con calma la noticia. Tenía la sensación de que ellos ya lo habían visto como una posibilidad desde el inicio. Me hacía preguntarme por qué Luke se veía así de sorprendido. Evidentemente, Pilemón era su padre, así que eso probablemente tenía algo que ver. Pero tal vez el dios humano también le había estado susurrando verdades a medias en su oído. Quizá él había descubierto que su nuevo amigo no estaba siendo completamente honesto. Lo cual parecía plausible. El dios humano tendía a guardarse muchas cosas, especialmente cuando los hechos no le convenían. Tal vez esta era una oportunidad para confirmar mis sospechas. No, todavía no. Primero vamos a llevar la conversación en la dirección correcta. Su Alteza, dije, hay algo que debemos discutir. Sí, Rudeu-san. ¿De qué se trata? Aubert gritó, tendremos que intentarlo en otra ocasión, mientras huía. Yo creo que es muy probable que estará efectuando repetidas emboscadas sobre nosotros en algún lugar de este bosque, y tal vez incluso después de cruzar la frontera. Sí, creo lo mismo, dijo Ariel, ladeando ligeramente su cabeza. ¿Y cuál es tu punto? La mirada en su rostro sugería que ella había estado esperando todo esto desde el comienzo. Logramos ahuyentarlo esta vez, pero Ober parece ser incluso más peligroso de lo que había esperado, y tiene muchas tropas a su disposición. Parece que ellos están tomando muy en serio tomar su vida. Creo que su próxima emboscada será mucho más cuidadosamente planeada y peligrosa. ¿Crees que podríamos no prevalecer? Yo asentí firmemente. Es difícil asegurarlo en este momento, pero esperaría que su siguiente ataque ocurra justo después de la propia fortaleza fronteriza. Ellos fácilmente podrían colocar una trampa para nosotros ahí, y no será fácil atravesarla a la fuerza. Tal vez, pero no hay círculos de teletransportación activos dentro de Asura. No tenemos más opción que seguir adelante. Hasta ahora, esta conversación iba exactamente como había esperado. Ariel me lo estaba dejando muy fácil. Se sentía como si ella ya estuviera sospechando a dónde quería llegar con eso. Cierto. Necesitamos seguir adelante. Pero eso no quiere decir que debemos ir directamente a una trampa que sabemos que está esperando por nosotros. Oh. ¿Estás diciendo que existe una forma de cruzar la frontera sin pasar a través del punto de control fronterizo? Sí. ¿Qué tienes en mente? En algún punto, varios de los demás alrededor de la fogata habían comenzado a escuchar con atención nuestra conversación. Hacía que esto fuera un poco más incómodo, pero de todas formas continué. Yo estoy familiarizado con un grupo de bandidos que tienen su base cerca que se ganan la vida principalmente robando bienes y comerciando esclavos a través de la frontera. Con su asistencia, nosotros podríamos llegar al reino de Asura sin atravesar el punto de control. Ariel se llevó una mano a su mentón y consideró esto. Sylvie estaba mirando hacia mí con una ligera mirada de sospecha en su rostro. Eris y Irene no parecían estar poniendo atención. Corrígeme si estoy equivocada, dijo Ariel, pero antes no argumentaste que debíamos evitar recurrir a métodos turbios. Sí, y todavía me siento de esa forma. Pero creo que juzgué mal lo serio que es nuestro predicamento. No creo que podamos permitirnos ser demasiado quisquillosos acerca de nuestros métodos en este momento. Ya veo. Ariel asintió y miró alrededor de la fogata.
Su mirada se posó en Sylvie, quien en este punto estaba frunciendo un poco el ceño. Sylvie, ¿qué opinas? Suena razonable para mí. No sé cuánto podemos confiar en estos bandidos, pero sí confío en el juicio de Rudy. Si él dice que es menos peligroso de esa forma, yo le creo. Las palabras de Sylvie sonaban muy sinceras, pero había una pizca de desagrado en su voz. Creo que ella estaba un poco molesta de que yo no le hubiera mencionado nada de esto de antemano. Pero si yo hubiese discutido la posibilidad con alguien antes de tiempo, eso me habría hecho ver horriblemente sospechoso cuando Ober apareció para llevarnos en la dirección correcta. ¿Y qué opinas tú, Luke?, dijo Ariel, volviendo su atención hacia él. El hombre levantó lentamente su cabeza, casi como un zombi, y fijó sus ojos en mí. Había algo así como hostilidad en ellos. ¿Qué es lo que intentas con esto, Rudeus?, murmuró él, con su voz temblando ligeramente. Ahora podía ver sospechas en su rostro, tan claras como el día. Tu comportamiento en esa batalla fue extraño. Se sintió como si supieras que Aubert iba a lanzar ese ataque sorpresa. Sí, yo anticipé que él podría intentar algo. Casi pareció que sabías todo acerca de su estilo de combate. Bueno, tengo el ojo de la premonición, recuerda, ¿y cómo es que sabes todo esto, Luke? Supuestamente debías estar cuidando nuestras espaldas. Aubert estaba en tu punto ciego, ¿no? Aubert ciertamente se retiró muy rápido de esa batalla. Ileso. Es cierto. Imagino que él habría actuado de forma diferente si hubiera logrado matarme con ese primer ataque. ¿No pudiste haber evitado su escape? Tal vez si usaba un hechizo con una gran zona de efecto. Pero también habría golpeado a Eris y Girene, y hay una buena posibilidad de que él aún así hubiera escapado, gracias a ese extraño manto mágico suyo. Si tú lo dices. Vamos. Suena a que estás insinuando que yo podría estar trabajando con Aubert detrás de escena, viejo. Bueno. Ahora que lo pienso, esto de hecho tenía algo de sentido. Decirle a Luke que yo estaba aliado con Aubert y Darius sería la forma más fácil de manipularlo para el dios humano, al menos a corto plazo. El asunto era que toda esa idea se desmoronaría si lo pensabas detenidamente por 5 minutos. Piénsalo un poco, viejo. Sé que estás molesto de que tu papá esté tratando de matarnos y todo eso, pero yo no soy el enemigo aquí. Vamos, Luke Senpai. Usted fue el que me pidió ayudar a la princesa Ariel, ¿recuerda? Sí, lo hice, pero nada de esto tiene ningún sentido. ¿Por qué mi padre nos traicionó? No se suponía que fuera de esa forma. ¿Qué se supone que significa eso? Esto se estaba volviendo más extraño a cada segundo. Me estaba sintiendo más y más convencido de que el dios humano le había dicho algo a Luke, a pesar de que era difícil saber exactamente qué. Esperen un minuto. ¿Qué tal si el dios humano no puede ver a Luke ahora mismo? Yo estaba usando el brazalete que Orset me había dado, y supuestamente actuaba como una especie de interferencia que bloqueaba la visión del dios humano. Existía una posibilidad de que él hubiera predicho los eventos de forma imprecisa en su conversación con Luke. Otra posibilidad se me venía a la mente. Tal vez el dios humano había decidido que Luke ya no era de utilidad y lo había abandonado. ¿Hay algo que quieras decir, o qué?, dijo Eris. La chica estaba mirando hacia Luke amenazadoramente desde el otro lado del fuego. Sentía que ella estaba a punto de darle un golpe. Sylvie no dijo nada, pero sus ojos estaban vagando entre Luke y yo una y otra vez. Girene simplemente se veía confundida. Supongo que los juegos mentales nunca fueron exactamente su punto fuerte. Su Alteza, dijo Luke, levantando la vista con una expresión seria en su rostro. Me opongo a este plan. El comportamiento de Rudeus me hace temer que él está ocultando algo. De verdad. No tenemos ninguna prueba de que estos bandidos sean confiables. Estoy de acuerdo en que sería poco aconsejable atravesar el punto de control, pero creo que nuestra mejor opción es regresar por ahora y pedir la ayuda de Perugius Ama. ¿Pedir la ayuda de Perugius, eh? Definitivamente había algo de lógica en eso.
Si el hombre nos prestaba un puñado de sus leales espíritus, nosotros podríamos regresar y abrumar a nuestros enemigos. Seguro. Se sentía como una alternativa razonable. Siempre y cuando Ariel superase esto con vida, no me importaba de qué forma fuera. La única razón por la que yo estaba presionando con el plan de los bandidos era porque quería encontrarme con Tris, y tal vez podría ir a encargarme de eso por mi cuenta. Aún así, existía el riesgo de que Ariel pudiera ser asesinada en mi ausencia. Eyemoy, Clem, dijo Ariel. ¿Qué opinan ustedes dos? Luke-sama tiene mi apoyo, dijo Eyemoy. Y el mío, dijo Clem. Ya veo. Ambas asistentes estaban del lado de Luke. Eso ponía las cosas 2-3 a su favor. Por supuesto, Asura no era una democracia. En realidad, era lo opuesto. Al final del día, el voto de Ariel era el único que realmente importaba. Bueno, si la decisión fuera en mi contra, simplemente tendría que encontrarme con Tris por mi cuenta. Yo siempre podía decir que iba a explorar dentro de Asura mientras ellos regresaban o algo así. Podrían sospechar si iba solo, así que le pediría a Sylphie o Eris ir conmigo. Ariel no pidió las opiniones de Eris o Girene. En cambio, ella se quedó en silencio por un momento, bajando sus ojos y mirando intensamente dentro del fuego. Ella claramente estaba perdida en sus pensamientos. Muy bien. Después de un rato, ella volvió a mirar arriba. Su vista se movió entre la mía y la de Luke varias veces, y luego se posó definitivamente en la de Luke. Seguiremos el plan de Rudeusan. ¿Qué? Dijo Luke, furioso. ¿Por qué? No creo que Perugius-sama vaya a reconocer como la legítima reina de Asura a una mujer que huyó hacia un lugar seguro ante la primera señal de peligro. No debemos acudir a él a menos que sea absolutamente necesario. Mientras ella decía estas palabras, Ariel lanzó una rápida y significativa mirada en mi dirección. ¿Cuál era el mensaje ahí? ¿Acaso estaba de mi lado en esto por una razón? No lo entendía bien. Por supuesto, era conveniente, pero no podía ver por qué había escogido creer en mí por sobre Luke. Eso me hacía sentir un poco nervioso. Pero con este plan, usted estará arriesgando su propia vida. ¿Realmente va a pedir en cambio la ayuda de estos bandidos? Por lo que sabemos, Rudeus podría estar planeando venderla a ellos como, Luke, gritó severamente Ariel, interrumpiéndolo a media oración. ¿Qué es lo que ocurre contigo tan repentinamente? ¿No puedes creer realmente que Rudeus haría tal cosa, o sí? Pero, mi padre. Pilemón-sama muy probablemente nos traicionó, sí. Pero nosotros siempre supimos que esa era una posibilidad. Tú mismo me advertiste una vez que él podría hacerlo bajo ciertas circunstancias. Bueno, sí, tal vez lo hice. Pero sé que escuché que él, Luke, se detuvo abruptamente, llevándose su mano a su boca. Yo parpadeé de la sorpresa. Ariel también se veía algo sorprendida. Sus ojos se abrieron completamente y vi sus labios temblar ligeramente. Luke. No siquiera quiero considerar esto, pero ¿acaso mi hermano? Ariel dejó de hablar, dejando el resto a la imaginación. Si ella completaba esa oración y acusaba a Luke de traición, había una gran probabilidad de que estuviera forzada a romper sus lazos con él aquí y ahora. Creo que ella probablemente se había dado cuenta de eso mismo. Al final, ella encontró una forma diferente y menos riesgosa de abordar esto. Luke Noros Grerad, dime qué eres. Luke miró hacia arriba, sorprendido, y se encontró con su mirada. Sus ojos se movieron brevemente hacia los preocupados rostros de Sylphie, Eyemoy y Clem, y luego regresaron a Ariel. Sin apartar la vista, él se arrodilló frente a ella y habló. Yo soy su caballero. Eso es correcto. Y yo soy tu princesa. Ariel asintió firmemente, y Luke bajó su cabeza. Ambos casi parecían haber rejuvenecido en ese momento. Ellos habían descubierto lo que más importaba, y lo pusieron en palabras. Nada más importaba. Sylphie y las asistentes también se veían aliviadas. Esos dos tenían un lazo especial. Eso estaba claro. Ahora bien, es hora de seguir nuestro camino. Rudeusan,
¿guiarías el camino? Entendido. Al final, nuestro grupo estaría buscando la ayuda del grupo de bandidos local. Luke no iba a traicionarnos. Aún así, yo me sentía más inquieto que antes. Esa conversación había confirmado que, sin lugar a dudas, él era un apóstol del Dios humano. El primer paso era regresar al camino principal a través del bosque. Yo sabía cómo llevarnos al territorio de los bandidos. Una de las rocas al costado del camino estaría marcada con un cierto símbolo. Todo lo que teníamos que hacer era entrar al bosque justo ahí y dirigirnos al este. El grupo estableció su guarida en el borde oriental de este bosque, bajo una roca empinada al pie de una montaña. Una vez que volvimos a entrar al bosque, nuestra velocidad disminuyó dramáticamente. El problema principal fue que tuvimos que desarmar el carruaje y cargarlo sobre los caballos. Ariel permaneció montando un caballo por un tiempo, pero mientras nos adentrábamos más en el bosque, ella terminó bajándose para caminar. Había tantos árboles y raíces enredadas a todo nuestro alrededor que cualquiera montando a caballo estaba en riesgo de caer de su montura. En teoría, dirigirse al este era muy simple, pero el bosque era tan denso que tuvimos muchas complicaciones navegando a través de él. Tuvimos que tirar de los caballos, incluso abriéndonos el paso cuando era necesario. En ocasiones yo incluso recurría a abrirnos el paso con mi magia. Deshacernos de árboles de esta forma no era la mejor idea, después de todo, era una clara señal de que habíamos pasado a través de esta zona. Pero nosotros de todas formas dejaríamos rastros de nuestra presencia cada que tuviéramos que luchar contra un monstruo, así que no había forma de que pudiéramos ocultar nuestros rastros completamente. Nuestro grupo era grande y sobrecargado, y la mayoría de nosotros no éramos exactamente maestros de sigilo. No tenía caso preocuparse por eso. Paramos a descansar en varias ocasiones. En su mayoría era por el bien de Ariel, ya que sus piernas estaban terriblemente adoloridas. Ella probablemente no estaba acostumbrada a caminar a través de esta clase de terreno, aún así, ella aguantó el dolor estoicamente. Nosotros solo nos deteníamos lo suficiente para que ella recuperase el aliento mientras Silvia usaba magia de sanación en sus piernas. Todos nosotros apenas hablamos. Y en ausencia de conversación, tus pensamientos tendían a vagar. Yo no sabía lo que los demás estaban pensando mientras caminábamos en silencio, pero mis pensamientos iban en dirección del Dios humano, sus apóstoles y las cosas que él podría decirles. Específicamente, yo estaba tratando de descubrir qué consejo pudo haberle dado a Luke. Parecía seguro asumir que él le había dicho algo a Luke, pero no estaba claro cuándo había ocurrido esto y qué le había dicho. Basándome en mi propia experiencia, el Dios humano no daba sus pequeños consejos con mucha frecuencia. En ocasiones él aparecía repetidamente en un breve periodo de tiempo, pero sus visitas generalmente ocurrían cada algunos años. Asumiendo que lo mismo era cierto en el caso de Luke, él probablemente había recibido una sola profecía hasta ahora, o tal vez dos. Yo podía pensar en al menos una posibilidad. Antes de ese viaje a la biblioteca laberinto, Luke había venido a mí en busca de mi ayuda. Tal vez el dios humano le había dicho algo así como ve a pedirle a Rudeus unir fuerzas contigo. Será beneficioso para Ariel. Era una buena explicación para sus acciones de ese entonces. Sin embargo, a juzgar por la reacción de Luke al ataque de hoy, yo debía asumir que él había recibido una o dos visitas más después de eso. Esta vez, él había tratado de confrontarme en cada oportunidad. Luke parecía convencido de que yo era el culpable detrás de todo lo malo que estaba ocurriendo. Tal vez el dios humano le había dicho, Rudeus está planeando tomar el control de la familia Notos o algo así. Aunque eso era simplemente ridículo. Cualquiera podía ver que yo no estaba ni remotamente interesado. No estaría viviendo en Saria si me importara la política de Asura, ¿cierto? Yo incluso había evitado a Ariel por años porque no quería ser involucrado en todo eso. Dicho eso, Luke podría sentirse de una forma muy diferente. Todos creen que lo que ellos quieren más es increíblemente valioso, ¿no? Y si escuchas que alguien quiere robártelo, bueno, probablemente comenzarías a tener sospechas. Esperen. ¿Entonces eso quería decir que Luke anhelaba ser el próximo jefe de la familia Notos?
Para ser honesto, yo nunca lo había imaginado. En fin, no tenía mucho caso especular acerca de esto por siempre. Tenía que esperar tener más información. ¿Qué hay del primer ministro Darius Silva Ganius? Orset estaba convencido de que él era el segundo apóstol del Dios humano, y yo estaba de acuerdo. En este punto, sería una verdadera sorpresa que no lo fuera. ¿Qué estaba susurrando en su oído el Dios humano? Al menos, él probablemente le había advertido al hombre que Ariel estaba de camino al palacio. Ariel creía que Darius había anticipado su regreso desde el momento en que el rey cayó enfermo. Aún así, parecía improbable que él hubiera desplegado una fuerza así de fuerte en base a una corazonada. El emperador del norte Auber y el rey del norte Wita eran armas clave en su arsenal. ¿De verdad los habría enviado aquí sin saber que Ariel venía de regreso? La jugada más segura habría sido mantenerlo cerca, para desalentar al segundo príncipe de intentar algo. Nosotros además nos habíamos teletransportado a este bosque. Era difícil saber cuán rápido podía viajar la información desde la ciudad de Saria hacia Asura, pero parecía imposible que él hubiera enviado a esos dos aquí después de escuchar acerca de la partida de Ariel. Finalmente, estaba el hecho de que Auber había venido directamente por mí, en vez de tratar de asesinar a la princesa Ariel. Ellos parecían estar al tanto de quién era yo y mis habilidades. ¿Era posible que el objetivo real de Darius fuera yo, en vez de la princesa? Probablemente no importaba de qué forma fuera. Nosotros dos éramos peligrosos tanto para Darius como para el dios humano. No había necesidad de manipular al hombre como con Luke, el dios humano solo necesitaba proporcionarle información precisa. La identidad del tercer apóstol todavía no estaba clara. Parecía ser que Pilemón Notos Greidat había traicionado a Ariel. ¿Había una posibilidad de que eso fuera obra del dios humano? De hecho, probablemente no. En el futuro registrado en ese diario, Eris se había estado alojando en la mansión de Pilemón. Y Eris era parte de la familia Boreas, quienes eran leales al primer príncipe. Eso parecía implicar que Pilemón probablemente habría traicionado a Ariel sin importar qué. Además, en términos de capacidades e influencia, el hombre básicamente solo era una versión menos útil de Darius. En general, se sentía poco probable que el dios humano lo hubiese escogido. Entonces, ¿qué hay de Auber? Al parecer, él había traído consigo a Wita porque conocía a los miembros de nuestro grupo. Por otro lado, esa era información que Darius fácilmente pudo haberle dado. Parecía prematuro sacar conclusiones acerca de Auber basándonos en nuestro único encuentro. Claramente, él estaba particularmente alerta de mí, pero, por otro lado, eso fácilmente podía ser debido a algo que Darius había dicho. De una u otra forma, nosotros probablemente terminaríamos teniendo que matar al hombre. Yo ya había estado pensando en esto por un tiempo, pero no había alcanzado ninguna conclusión real o alcanzado alguna idea brillante. ¿Cómo sí? Pero, hablando de Auber, ese tipo sí que tenía un estilo de combate extraño. Él claramente cargaba toda clase de objetos extraños, mágicos y de otro tipo, y sabía exactamente cómo usarlos. Sin lugar a dudas sabía más desde donde habían salido ese gas pimienta y ese aceite. Y era fácil terminar sorprendido por sus peculiares y llamativos trucos, pero de acuerdo a Orset él también era formidable en una lucha de espadas común y corriente. Yo había obtenido la descripción precisa del tipo de antemano. Aún así, escucharlo ser descrito era muy diferente de realmente verlo en acción. Yo no sentía que hubiese bajado mi guardia, o cometido un gran error. En ese momento, Irene realmente había necesitado mi ayuda. Pero él había logrado aprovechar esa breve oportunidad para escabullirse detrás de mí. La próxima vez que nos viéramos, yo realmente quería acabarlo de una vez por todas. Orset me había advertido que el hombre era prácticamente imposible de rastrear una vez que salía de tu vista. A pesar de su atuendo brillantemente colorido, él de alguna forma era capaz de simplemente camuflarse entre los árboles. Él claramente se había ganado su título. A pesar de que Auber se sentía más como un maestro ninja que un emperador del norte o una hoja del pavor real. Yo no había estado esperando encontrar a nadie así en este mundo. El lugar estaba lleno de sorpresas.
Tendría que tratar de crear mi propia versión de esa bomba de gas pimienta o tal vez una cápsula de aceite. Seguimos caminando toda la tarde, pero eventualmente se hizo demasiado oscuro como para continuar. Montamos nuestro campamento en el bosque y rotamos para hacer guardia como siempre. Yo aproveché esta oportunidad para dar mi segundo reporte a Orset. Después de esa batalla, había muchas cosas que debía contarle. ¿Entonces Aubert escapó? Sí. Lo siento mucho. Sé que usted me dijo cómo enfrentarlo, pero... No te preocupes. Toma tiempo poner en práctica los consejos. Y una vez que Aubert decidió huir, no había ninguna posibilidad de atraparlo. Después de ordenar la retirada, los movimientos de Aubert habían sido muy hábiles y decididos. Él tenía toda clase de ataques, fintas y distractors, y había usado un objeto mágico con el que yo no estaba familiarizado. Orset probablemente conocía todos estos trucos y estrategias, pero no había forma de que yo pudiera anticiparlo todo perfectamente. Cuando lo pones de esa forma, ¿acaso Orset no pudo haber ido y matarlo para nosotros? Bueno, probablemente no era sabio pedirle tanto al jefe. Acudir a él constantemente no sería bueno a largo plazo. Lidiar con Aubert era un trabajo que me había delegado a mí. Yo necesitaba encontrar una forma de concretarlo. ¿Pero por qué apareció ese tipo Witaa? Supongo que alguien debe haberlo enviado aquí. Probablemente fue una sugerencia del dios humano. ¿Usted tiene algo de información sobre él? Al menos, no hacía daño tener una mejor idea de lo que era capaz ese enano. Lo llaman el hombre luz y oscuridad. Él es un rey del norte con un estilo extraño y un discípulo de Calmán el tercero. Creo que ha servido a la familia Notos por muchos años como guardaespaldas. ¿La familia Notos? Ja. Tal vez él le había enseñado a Paul a luchar en el pasado. Como sugiere su apodo, Witaa es un maestro de los trucos ópticos. Durante el día, él usa su armadura pulida como un espejo para cegar a sus enemigos. De noche, se cubre a sí mismo de tinta y usa humo negro espeso para ocultarse en la oscuridad. Querrás ensuciar su armadura en el día o iluminar el área con magia de fuego de noche. Tiene sentido. Una vez que sabías cómo funcionaba su truco, él no parecía ser un oponente especialmente intimidante. Siempre y cuando puedas contrarrestar sus tácticas, Eris o Girene deberían ser capaces de lidiar con él. Pero debes saber que su habilidad con la espada es genuina. No bajes la guardia ni por un instante. Ah. ¿Entonces los trucos baratos solo estaban ahí para darle una pequeña ventaja? Eso tenía sentido. No podías llegar a un rango como Rey del Norte solo con trucos extraños. En cualquier caso, dudo que Witaa sea el único que vayan a emplear, continuó Orset. Esperaría que hayan contratado a otros. ¿Otros? ¿Maestros de nivel Rey del Norte? No esperaría ningún rey de la espada, pero podrías encontrarte reyes del agua, santos del agua, o tal vez un santo de la espada. ¿Usted cree que ellos contrataron a cada maestro espadachín que pudieron encontrar para abrumarnos con los números? Dudo que Darius gastaría tan generosamente en otros guardaespaldas con la diosa del agua ya de su lado. Supongo que a lo mucho hay uno o dos más. La diosa del agua era la carta del triunfo definitiva. Tenía sentido que ellos se confiaran después de asegurar sus servicios. El dios humano pudo haberles instado a fortalecer todavía más sus fuerzas, pero yo podía imaginar a Darius ignorando ese consejo. Sin embargo, las 3 hojas del dios del norte deberían estar en Asura en este momento. Existe una posibilidad de que fueran contratados como un grupo. ¿Las 3 hojas del dios del norte? No creo haber escuchado de ellos. Ah, sí. Lo explicaré. Aparentemente, este era el nombre de un grupo de 4 espadachines de alto rango del estilo del dios del norte y se lo habían dado a sí mismos como una forma de establecer su supremacía. Todos ellos usaban técnicas particularmente extrañas y tenían un fuerte impulso por ser el centro de atención. Orset repasó la lista de miembros y ofreció algunos comentarios acerca de cómo lidiar con ellos. Luego pasó al siguiente tema. Entonces, ¿qué opina acerca de esta situación con Luke? Es una señal positiva.
Debido a que él tiene el don de la premonición, el Dios humano no tiene experiencia en predicciones convencionales. Cuando manipula a múltiples apóstoles a la vez, es común que él se perjudique a sí mismo de esta forma. Básicamente, el Dios humano le había estado dando consejos a sus apóstoles sin pensar muy bien los efectos que podrían tener en los demás. La reacción de sorpresa de Luke el día de hoy sugería una inconsistencia entre su realidad y el consejo que Darius o Auber habían recibido. Las profecías del Dios humano eran precisas, pero él probablemente le había mentido a Luke acerca de algo más. Ese tendía a ser su estilo: el Dios humano no te diría nada si creía que eso te haría hacer lo que él quería. Además, se me ocurrió que el Dios humano podría haber abandonado a Luke en este punto. Eso es totalmente posible. El destino de Luke es débil, así que dudo que el Dios humano alguna vez lo haya visto como un peón particularmente valioso. Su papel principal probablemente era solo vigilar tus movimientos. Y conmigo cerca, él ya ni siquiera es capaz de eso. Pero el Dios humano solo tiene a 3 peones con los cuales jugar, ¿no? ¿Realmente usaría a uno solo para ese propósito? Orset frunció el ceño y sacudió su cabeza. El Dios humano puede verlo todo, y cualquier excepción a esa regla es aterradora para él. Él tiene todo el motivo del mundo para mantenerte vigilado. Bien, creo que lo entiendo. El Dios humano dependía mucho de su habilidad de visión, y nosotros habíamos evitado que la usara contra mí. Sin Luke para monitorearme indirectamente, ni siquiera sería capaz de anticipar algún posible cambio al futuro. Él tendría que luchar contra nosotros a ciegas, suponiendo nuestro siguiente movimiento sin una sola pista, y él era terrible suponiendo cosas. Cuando lo ponías de esa forma, parecía poco probable que él dejara ir completamente a Luke. Al menos, su presencia limitaría nuestras opciones en el futuro. ¿Entonces cree que por el momento está bien dejar actuar a Luke? Sí. Pero no bajes la guardia. Cuando el Dios humano ya no ve uso para un apóstol, él con frecuencia lo instará a actuar de formas absurdas e imprudentes. Sí, entiendo. Una vez, él incluso empujó a este infeliz llorón a luchar contra el mismísimo Dios dragón. Si él toma cualquier acción dramática, mátalo. Antes de llegar a eso, me gustaría tratar de hacerlo entrar en razón. Al menos una vez. ¿Qué quieres discutir con él? Quiero preguntarle si el Dios humano le está hablando, y descubrir qué consejo le dio. De ser posible, trataría de convencerlo de no confiar en el Dios humano, tal vez incluso de hacer que actúe como una clase de doble agente para nosotros. No me sentía muy optimista acerca de mis probabilidades. Luke claramente creía que yo era sospechoso. El Dios humano probablemente le había dicho algo acerca de mis intenciones. Yo estaba casi seguro de que no había forjado la suficiente confianza con Luke como para convencerlo de creer en mi palabra en todo esto. Nosotros no éramos exactamente amigos, ¿saben? No creo que logres algo, pero siéntete libre de intentarlo. Bien, al menos conseguí su permiso. Ahora solo era un asunto de encontrar el momento correcto para actuar. Con algo de suerte esto no explotaría en mi cara. Por el momento, las cosas están avanzando bien. El Dios humano no ha sido capaz de alterar eficientemente nuestros planes. Sigue así, Rudeus. Sí, señor. Una vez terminada nuestra segunda reunión, yo bajé mi cabeza hacia Orset y regresé al campamento a través del bosque. Las cosas están avanzando bien. Ahora que lo pienso, eso era cierto. El plan siempre había sido luchar contra Auber en las barbas del Wyrm Rojo, y luego encontrarnos con Triss. Había habido algunos detalles inesperados y complicaciones menores, pero nada lo suficientemente grave como para sacarnos completamente del camino. Tenía razón suficiente para estar confiado. Yo entendía todo eso de alguna manera. Aún así, no me sentía confiado en este momento. Las cosas iban tan bien que en realidad me estaba poniendo ansioso. Podía sentir alguna clase de peligro, pero se sentía como si estuviera oculto en algún lugar justo afuera de mi campo de visión. Probablemente todo el asunto con Luke era parte de ello. Orset ni siquiera se veía preocupado. Tal vez era solo porque él no había visto todo lo que yo vi hoy. Quizá él también podía sentir algo un poco fuera de lugar, pero no estaba preocupado por ello.
O tal vez yo solo estaba pensando demasiado las cosas. Desearía tener alguna idea de lo que estaba pasando por la cabeza de Orset. No había ningún problema importante por el momento, así que solo estábamos avanzando como estaba planeado. Podía entender eso. La mayoría del tiempo actuar sin pensar bien solo empeoraba las cosas. En mi antiguo mundo, las personas solían decir es mejor intentarlo y fallar que fallar porque no lo intentaste. Pero eso solo aplica cuando hacer nada garantiza el fracaso. En ocasiones, mantener la situación actual era la mejor elección posible. Por supuesto, yo no quería fallar. No quería lamentar mis elecciones. Y con ese objetivo en mente, había algunas cosas que yo quería intentar. Sentía que valía la pena un enfoque más proactivo y abierto con Ariel y Luke. En particular, yo quería acercarme a Luke cuando fuera el momento correcto. Aún no había decidido qué le iba a decir exactamente y podía terminar empeorando la situación. Pero aún así sentía la necesidad de hacerle saber exactamente lo peligroso que era en realidad el Dios humano. Podría no ser la decisión correcta. Pero de todas formas quería intentarlo. Regresé al campamento con estos pensamientos atravesando mi mente. Todo lo que me quedaba hacer esta noche era salir del bosque e informar a los demás que no había visto nada peligroso en el área. Sylvia y Glenn estaban en mi turno esta noche. Yo las había dejado junto al fuego hace menos de 30 minutos. Pero mientras me acercaba, descubrí que ahora había 3 figuras esperando por mí. ¿Acaso alguien había despertado en medio de la noche? Si un monstruo hubiera atacado en mi ausencia, Eris o Irene podrían haber despertado para ayudar. La tercera figura sentada junto al fuego no era robusta, pero era un poco más alta que Sylvie con su pequeña y delgada silueta y cerca del mismo tamaño que Glenn. En otras palabras, el tamaño de una mujer promedio. Eris era notablemente más alta que eso, así que no podía ser ella. ¿A quién dejaba eso? ¿Eyemoy? No tenía idea de por qué ella estaría despierta. Mientras me acercaba, una de las 3 siluetas se puso de pie. Es una noche encantadora. ¿No estás de acuerdo, Rudeusan? Era la princesa Ariel. Ella ahora estaba de frente a mí, el fuego detrás suyo proyectaba sus proporcionados rasgos en la sombra. Sylvia y Glenn observaban, con expresiones acomplejadas. ¿Te importaría ir a caminar conmigo? Mientras Ariel decía estas palabras, yo solo pude distinguir la sonrisa audaz en su rostro.